Espero esté muy bien. Mi nombre es Wilmer Nadan Díaz, soy egresado de la carrera de Pedagogía y actualmente estoy cursando un magíster en Educación con mención en Currículo aquí en la Universidad de Chile. Gracias a la comunicación que sostuvimos con la compañera Milagro, hemos determinado reflexionar un poco sobre el tema de la inclusión y la diversidad desde el campo educativo o en el campo educativo. Antes de posicionar un discurso en tanto epistemológico sobre el Tratado de la Inclusión y la Diversidad, se vuelve una exigencia hablar en tanto de la historia de la escolaridad latinoamericana. Sobre ello es hablar de la naturaleza, del por qué en estas últimas décadas se está hablando y debatiendo mucho sobre los sectores vulnerabilizados dentro de los contextos sociales de los estados que exigen un posicionamiento y un protagonismo dentro del campo educativo. En tal sentido, la escolaridad latinoamericana no nace de esa perspectiva crítica, incluyente de las diversidades culturales, biológicas y sociales, económicas, sino que nace como un postulado de homogeneidad, ya que la escolaridad como producto de la modernidad misma y la modernidad misma producto de la colonización han venido escondiendo todo aquello que ha sido su naturaleza, pues. O sea, en esa misma esfera, hablar, por ejemplo, de que de la escuela existe una imposición del lenguaje, que de la escuela también existe una forma tácita de cómo establecer relaciones sociales. Eso ha venido creciendo y creciendo y creciendo, pero en las últimas décadas, como le mencionaba, ha sufrido una crítica fuerte desde el pensamiento latinoamericano, ya sea desde la pedagogía crítica, desde la filosofía de la liberación, los cuales han posicionado a un nuevo sujeto a una educación distinta o la otra educación que ha sido negada durante muchas décadas y que por lo tanto los estados como tales deben de asumir en asunción de que todos y todas somos estados. En ese camino, hablar de la inclusión y la diversidad desde un enfoque de política educativa, podemos encontrar dos vías de cómo pensarlo. En el primer lugar, desde la política educativa curricular, en la cual se estima todo el compendio de formas de organización del conocimiento, de formas de organización de los saberes, lo que nosotros le llamamos currículo nacional básico o currículo universitario, currículo disciplinar. Esos son elementos que también conllevan a hacer una crítica de este enfoque de inclusión y diversidad. Entonces, ese es un camino y el otro camino es cuando la inclusión y la diversidad son sometidos desde el papel de la gestión, desde el papel de la movilidad de recursos que puede generar el Estado, desde la Secretaría de Educación y así garantizar el pleno desarrollo de los sujetos de interculturalidad, de los sujetos de diversidad dentro del campo de la educación. Entonces, es por ello que la inclusión la podemos ir definiendo como dar la bienvenida a toda la diversidad social, cultural, biológica dentro del campo educativo. Ello encontramos personas sordas, ciegas, personas indígenas, campesinos, migrantes, y esto significa dentro del campo de la inclusión y la diversidad que ellos poseen ciertas características esenciales culturales que por lo tanto la escuela no puede ser pensada como un campo para la homogeneidad o para la simple reproducción de ciertos lineamientos educativos. Dentro de la inclusión y la diversidad nos encontramos anterior a ello un desarrollo epistemológico que sostiene de que la inclusión es un debate muy reciente, que el tema de la diversidad como planteamiento político y académico dentro del campo educativo ha venido creciendo poco a poco, ya que anterior a la inclusión existen dos paradigmas clásicos que lo desarrolla Valeria Herrera, por ejemplo, que es una doctora de la Universidad de Chile, y ella habla de que en primer momento la diversidad era concebida desde un modelo terapéutico, desde un modelo médico. ¿A qué se refiere con esto? De que, por ejemplo, si encontramos o tenemos una persona ciega dentro del campo educativo, esta persona es concebida como anormal, pensando de que nosotros realmente somos los normales porque una persona realmente no posee la visión, pues. Entonces, el paradigma médico desde lo educativo a esta persona lo
lo discrimina y por lo tanto lo excluye de los procesos educativos como tales. Después de este paradigma médico, terapéutica, exige hablar de un paradigma de integración. Entonces, si sabemos que cuando existe exclusión, cuando existe discriminación y segregación, la integración viene a significar de que tenemos el modelo básico de educación y las personas que presentan ciertas diferencias o una condición distinta a la de nosotros, esta persona simplemente está incluida dentro de los procesos y por lo tanto persiste un concepto de tolerancia al otro y no un concepto de respeto, que el respeto va más allá sobre el tema del reconocimiento de esas capacidades distintas o de esas capacidades que no lo hacen ser anormal, porque nosotros nos posicionemos desde un discurso de normalidad. O sea, esa dicotomía debe de vencerse cuando pasamos a un paradigma social de inclusión. Entonces, cuando abordamos el tema de la inclusión como tercer paradigma y como un paradigma crítico dentro del campo educativo, ya empieza el tema de legitimar al otro y a la otra como el otro yo. ¿Qué significa esto? De que todos y todas debemos de tener la misma posibilidad de educarnos dentro del campo educativo, y es por ello de que aparte de un constructo epistemológico teórico que sustenta el tema de la diversidad y la inclusión, existe otro fundamento que es el de los derechos humanos, por ejemplo, en donde se manifiesta de que todo niño y niña tiene derecho a una educación que le ayude a movilizar su cultura, a movilizar su forma de ver el mundo, y también desde la interculturalidad crítica, por ejemplo, el fundamento de derechos es muy válido cuando el sujeto de derechos, cuando el sujeto de interculturalidad posiciona un discurso, una denuncia ante una carencia del sistema educativo. Entonces, cuando vemos el tema de la diversidad y el tema de la inclusión desde lo educativo, nos podemos ir dando cuenta que si reflexionamos sobre nuestra práctica pedagógica, sobre nuestra práctica andragógica, al final nosotros somos quienes excluimos y nosotros somos quienes discapacitamos al otro, pues. Entonces, eso sucede cuando no nos damos la chance de sistematizarnos, de leer la política educativa desde un enfoque claro, desde un enfoque que está sostenido por un marco categorial básico, y así dar a florecer todo lo que es consecuencia de una política educativa. Si reflexionamos sobre el currículo, si reflexionamos sobre la gestión de lo educativo, podemos ir encontrando ciertas contradicciones que obviamente son muy poco visibles a la perspectiva, pero que realmente son una expresión de violencia directa, un tipo de violencia cultural dentro de los espacios educativos. Entonces, cuando hablamos de la inclusión y la diversidad dentro del campo educativo, también exige una posibilidad de sustento político sobre el rol académico de quien pretende educar, sobre los educandos o sobre los sujetos de educación. Entonces, con ello también hemos visto de que dentro de la política educativa se ha convertido en un desafío, por ejemplo, hablar de readecuaciones curriculares, se ha convertido en un desafío cuando nos encontramos dentro de nuestro espacio educativo a una persona con su lengua originaria, y como el currículo está planteado desde una lógica oficialista que pronuncia un lenguaje específico, vemos esas dicotomías que en el fondo hacen que el sujeto pueda ir renunciando a todo ese tema de diversidad y así irse integrando una nueva dimensión de educación, y que por lo tanto desde la inclusión y la diversidad no puede ser concebida, ya que como lo hemos venido diciendo, la inclusión exige ese principio dialógico, ese principio de participación que va desde la práctica educativa y sube a niveles estructurales en las formas de cómo la educación se organiza. Entonces es difícil y es un desafío muy fuerte plantear el tema, el fenómeno,
como un punto de convivencia en lo educativo si si nos seguimos negando nosotros a participar y a exigir esos espacios de participación dentro del campo educativo. Me parece muy interesante, por ejemplo, cómo a lo largo de los últimos tiempos se ha venido desarrollando toda una teoría, por ejemplo, de Bourdieu, que dice de que el campo educativo simplemente reproduce toda la lógica económica que prevalece desde los estados o de esas grandes corporaciones, pero realmente no necesariamente es una simple reproducción, sino que dentro del campo educativo mismo se han venido desarrollando ciertas resistencias que han hecho posibilitar la otra forma de cómo concebir la educación, o sea, esa educación liberadora, esa educación que permite un ejercicio, que permite una comprensión metodológica de parte de los actores educativos y también de la participación de la comunidad dentro del campo educativo. Con esto también, o sea, como hablábamos anteriormente, hay todo un desarrollo de dicotomía sobre la educación, cuando por ejemplo decimos que la educación es un derecho y es una oportunidad para aquellas personas que tienen poco acceso a una movilidad económica o a cierto capital cultural específico, pero es un derecho cuando las personas tienen todas esas posibilidades, pero también desde el Estado debe exigir o debe de existir esa garantía plena al derecho a la educación, y no solo como el acceso, sino como el desarrollo de procesos educativos realmente críticos, en donde todos y todas estemos involucrados y todos y todas tengamos algo que decir y por lo tanto algo que hacer. En lo personal, en los últimos tiempos he venido desarrollando el tema de la interculturalidad crítica como parte de un pueblo indígena dentro del campo de la educación formal, y en lo personal es muy difícil lograr esa comprensión del otro y de la otra sobre esta realidad, sobre una realidad que nosotros dentro del campo de la educación representamos. Entonces, si para nosotros es muy difícil, no digamos para una persona sorda, para una persona ciega, para una persona con cierta condición motora que le imposibilita movilizarse como los demás, entonces, pero eso también viene a que reflexionemos, viene a que sistematicemos nuestro actuar y que dentro de esta nueva mirada de inclusión y diversidad llamemos a esas personas, pues, para que así exista, más allá de un empoderamiento, exista una responsabilidad ética sobre lo constitutivo de la educación. Entonces, no es un asunto mágico el tema de la inclusión y la diversidad para que exista dentro del campo educativo, sino que desde ese punto exige ir más allá de lo constitutivo como política pública en referirnos a nosotros, pues, o sea, en referirnos en la posibilidad de poder denunciar cada una de esas violencias a los derechos humanos, y que más allá de eso a la violencia del sujeto y a su construcción histórica, y así ir replanteando el sistema educativo que, como su naturaleza lo dijimos, es de homogeneidad, es de colonización, pero que no quepa la resignación de pensar de que desde lo educativo se pueden lograr grandes cambios, y cambios que repercuten en toda una concepción de mundos, en toda una concepción espiritual del individuo en torno a lo comunitario, y todo el tema de los fines educacionales, y cómo también al final, si se asume este fenómeno de la inclusión, realmente estaremos generando espacios para la convivencia, espacios para el encuentro, espacios para el diálogo, espacios para que todas y todas tengamos las mismas posibilidades de ser dentro de un campo que supuestamente y que históricamente se ha evidenciado que es homogéneo, y que por lo tanto las otras miradas, los otros mundos, los negados y las negadas no pueden existir. Entonces, para ir concluyendo, refrescar el tema de la reflexión
y refrescar el tema de seguir en el debate continuo desde esa posición teórica, desde esa posición desde los sujetos, y así ir construyendo como personas que nos estamos formando dentro de un campo disciplinar específico, como educadores y educadoras, y así hacer florecer toda esa creatividad y no prohibirle, no negarle, no imponerle a un niño o niña, a un sujeto dentro del campo educativo a que pueda existir desde sus condiciones, desde sus diferencias, de su capacidad distinta de ver el mundo, distinta a la que nosotros o a nosotros se nos ha construido. Entonces, con ello también el enfoque de la fenomenología, el enfoque de la etnografía y esta perspectiva cultural, esta perspectiva intercultural realmente nos ayudaría a pensarnos y también a atraer a otros a pensarnos dentro del mismo campo. Para mí ha sido un placer poder compartir un poco sobre este tratado muy exigente y también un tratado que desafía nuestro quehacer académico y que desafía también el campo metodológico de cómo se ha venido constituyendo lo educativo, pero que no es algo que nos deba de hacer que flaqueemos dentro de este proceso, sino que en la medida de que nos unamos más, en la medida de que nos juntemos para pensar al otro y a la otra como el legítimo otro, estaremos formando y estaremos construyendo comunidades con armonía, comunidades con solidaridad y una comunidad en donde todos y todas tengamos el derecho pleno a ser diferentes. Gracias y un saludo cordial para ustedes y pronto estaré en Honduras, ojalá fin de año, y les quiero.